Aquí tienes la primera parte del guión. Bombazo en el madridismo. ¿Está Florentino preparando el próximo fichaje galáctico? ¿Y si Michael Olise es el elegido para cambiar el futuro del Real Madrid? Madridistas, lo que está ocurriendo alrededor del nombre de Michael Olise empieza a llamar muchísimo la atención. Soy Nilsson y os doy la bienvenida a El Madridista. Porque cuando comienzan a aparecer rumores, comentarios y especulaciones que conectan a una de las grandes estrellas emergentes del fútbol europeo con el Real Madrid, todos sabemos que algo importante puede estar moviéndose en las sombras. Y sinceramente, cuanto más analizo esta situación, más sentido encuentro a una operación que hace apenas unos meses parecía completamente imposible. Quiero empezar dejando algo claro. No estamos hablando de un futbolista cualquiera. No estamos hablando de una promesa que todavía tiene que demostrar su valor. Estamos hablando de uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol europeo actual. Un futbolista capaz de cambiar partidos con una acción. Un jugador que genera ventajas constantemente. Un talento diferente. Y precisamente por eso resulta tan interesante observar cómo cada vez aparecen más voces importantes del fútbol vinculando su futuro con el Real Madrid. Durante los últimos días han surgido comentarios, interpretaciones y especulaciones en distintos entornos futbolísticos sobre una posible admiración especial de figuras históricas francesas hacia la posibilidad de ver a Olise vestido de blanco. Y aquí aparece un nombre que para cualquier madridista tiene un peso gigantesco. Zinedine Zidane. No estamos hablando de cualquier leyenda. Estamos hablando de uno de los hombres más respetados de la historia del Real Madrid. Un futbolista irrepetible. Un entrenador histórico. Una figura cuya opinión sigue teniendo enorme influencia dentro del madridismo y dentro del fútbol mundial. Y cuando aparecen rumores que sugieren que Zidane podría considerar que el destino ideal para Michael Olise sería el Real Madrid, resulta imposible no prestar atención. Por supuesto, debemos ser responsables. No podemos presentar como hechos confirmados cosas que pertenecen al terreno de la especulación. Pero sí podemos analizar por qué una idea así resulta tan creíble para muchos aficionados. Porque si existe un club capaz de transformar grandes talentos en superestrellas globales, ese club es el Real Madrid. La historia lo demuestra. Y Zidane lo sabe mejor que nadie. Sabe perfectamente lo que significa triunfar en el Bernabéu. Sabe lo que representa vestir esta camiseta. Sabe cómo cambia la dimensión mediática de un futbolista cuando se convierte en jugador del Real Madrid. Y sinceramente, cuando observo a Michael Olise, entiendo perfectamente por qué tantas personas consideran que su techo todavía está muy lejos de haber sido alcanzado. Porque hay jugadores buenos. Hay jugadores muy buenos. Y luego están los jugadores especiales. Los que tienen algo diferente. Los que obligan a levantarse del asiento. Los que generan expectación cada vez que reciben el balón. Y para mí, Michael Olise pertenece a esa categoría. Por eso no me sorprende que muchos aficionados empiecen a imaginar qué podría ocurrir si algún día compartiera vestuario con futbolistas como Kylian Mbappé. Porque aquí aparece otro elemento fascinante de toda esta historia. Mbappé. Una figura que sigue teniendo una enorme relevancia dentro del fútbol francés y dentro del universo madridista. Y aunque muchas cosas cambian constantemente en el fútbol, existe una realidad que nadie puede ignorar. Los grandes jugadores quieren jugar con grandes jugadores. Siempre ha sido así. Siempre será así. Por eso resulta lógico que aparezcan comentarios, rumores y especulaciones sobre una posible admiración mutua entre figuras de semejante nivel. Porque cualquier futbolista competitivo quiere rodearse de talento. Quiere compartir equipo con jugadores capaces de marcar diferencias. Quiere luchar por los títulos más importantes. Y actualmente existe un club que reúne todas esas condiciones. Ese club es el Real Madrid. Ahora bien, hay algo que me parece todavía más interesante. La opinión que muchos aficionados franceses están desarrollando alrededor de Michael Olise. Porque no son pocos los que consideran que todavía no hemos visto la mejor versión de este futbolista. Y cuando aparece otro nombre legendario como Thierry Henry asociado a esta conversación, la situación gana todavía más relevancia. Henry no tiene una relación emocional con el Real Madrid como la que puede tener Zidane. Precisamente por eso su opinión resulta tan interesante. Porque cuando una figura de semejante prestigio observa a un jugador y considera que podría triunfar en el club más exigente del mundo, merece la pena escuchar. Y sinceramente, yo comparto esa visión. Creo que Michael Olise tiene características que encajan perfectamente con el ADN competitivo del Real Madrid. Tiene talento. Tiene personalidad. Tiene creatividad. Tiene capacidad para decidir partidos. Y sobre todo tiene algo que me encanta en los grandes futbolistas. No parece conformarse nunca. Siempre quiere más. Siempre busca generar peligro.
Siempre intenta marcar diferencias. Y eso es exactamente lo que exige el Santiago Bernabéu. Ahora quiero plantearos una pregunta. ¿Creéis que Michael Olise tiene nivel para convertirse en una futura estrella absoluta del Real Madrid? Porque yo voy a ser completamente sincero. Creo que sí. Y no porque lo diga ningún rumor. No porque lo sugiera ninguna especulación. Lo creo por lo que veo en el campo. Lo creo por su evolución. Lo creo por su capacidad para resolver situaciones complejas. Y lo creo porque cada temporada parece añadir nuevas herramientas a su juego. Pero aquí es donde la conversación se vuelve realmente apasionante. Porque si hablamos de una operación de esta magnitud, inevitablemente debemos hablar de Florentino Pérez. Y todos conocemos perfectamente el perfil del presidente del Real Madrid. Florentino nunca ha tenido miedo de asumir riesgos cuando considera que existe una oportunidad extraordinaria en el mercado. A lo largo de la historia hemos visto operaciones gigantescas. Algunas terminaron convirtiéndose en éxitos históricos. Otras no. Y es importante recordarlo. Porque muchas veces los aficionados analizamos los fichajes únicamente con el beneficio de lo que ocurrió después. Pero cuando una operación se realiza, nadie conoce el resultado final. Absolutamente nadie. Por ejemplo, cuando llegó Kaká procedente del Milan, muy pocos imaginaban que las cosas no saldrían como se esperaba. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del planeta en aquel momento. Un ganador del Balón de Oro. Un jugador extraordinario. Y sin embargo las circunstancias impidieron que alcanzara en Madrid todo lo que muchos esperaban. Algo parecido ocurrió años después con Eden Hazard. Y aquí hablamos probablemente de una de las operaciones más decepcionantes de la historia reciente del club. Cuando llegó desde el Chelsea, prácticamente todos pensaban que el Real Madrid estaba incorporando a una superestrella consolidada. La lógica indicaba que sería un éxito. Pero el fútbol tiene una capacidad increíble para romper cualquier pronóstico. Las lesiones aparecieron. La continuidad desapareció. Y el resultado fue muy diferente al esperado. ¿Por qué menciono estos casos? Porque creo que es importante mantener cierta perspectiva. Ningún fichaje viene con garantías absolutas. Ninguno. Ni siquiera los más espectaculares. Ni siquiera los más caros. Ni siquiera los más mediáticos. Sin embargo, también es verdad que si un club quiere seguir dominando el fútbol mundial, debe asumir riesgos calculados. Debe tomar decisiones valientes. Debe apostar por talentos extraordinarios. Y cuando observo a Michael Olise, veo precisamente un talento extraordinario. Madridistas, quiero saber vuestra opinión hasta aquí. ¿Creéis que Michael Olise tiene todo lo necesario para triunfar en el Real Madrid? ¿Pensáis que Florentino debería intentar una operación histórica por él? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque voy a leerlas todas. Y si os está gustando este análisis, dejad vuestro like y suscribíos al Madridista para seguir toda la actualidad del mejor club del mundo. Y precisamente aquí es donde aparece la pregunta que puede definir todo este debate. Si Michael Olise terminara llegando al Real Madrid, ¿qué cambiaría realmente dentro de la plantilla? Porque muchas veces hablamos de fichajes como si simplemente consistieran en sumar un nombre más a la lista. Pero los grandes movimientos de mercado generan consecuencias. Alteran jerarquías. Modifican dinámicas. Crean nuevas oportunidades para algunos jugadores y nuevos desafíos para otros. Y en el caso de Olise, las repercusiones podrían ser enormes. Lo primero que debemos entender es que estamos hablando de un futbolista que no llegaría para ocupar un papel secundario. No estamos hablando de una incorporación destinada a completar convocatorias o aumentar la profundidad del banquillo. Si el Real Madrid decidiera realizar una inversión gigantesca por él, sería porque existe la convicción de que puede convertirse en una pieza fundamental del proyecto. Y eso inevitablemente afectaría a varios futbolistas importantes. Uno de los primeros nombres que aparece sobre la mesa es Rodrigo. Sé que este tema genera opiniones muy divididas entre los madridistas. Hay aficionados que siguen convencidos de que Rodrigo todavía puede alcanzar un nivel superior al que ha mostrado hasta ahora. Otros consideran que ya ha alcanzado su techo competitivo y que quizás su ciclo en el club está acercándose a una etapa decisiva. Lo cierto es que la situación del brasileño ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Las lesiones han complicado su continuidad. La competencia en ataque ha aumentado. Y las exigencias del equipo son cada vez mayores. Por eso no resulta extraño que periódicamente aparezcan rumores sobre una posible salida. No estoy diciendo que vaya a ocurrir. No estoy afirmando que exista una decisión tomada. Pero sí creo que la llegada de un futbolista como Michael Olise alteraría inevitablemente el escenario. Porque cuando un club incorpora a una estrella potencial, alguien termina perdiendo protagonismo. Siempre sucede.
Y aquí quiero plantearos otra pregunta. Si el Real Madrid tuviera que elegir entre construir el futuro alrededor de Rodrigo o alrededor de Michael Olise, ¿qué decisión tomaríais vosotros? Porque no es una pregunta sencilla. Rodrigo ya conoce el club. Ya ha marcado goles decisivos. Ya ha participado en noches históricas. Pero también es verdad que Olise representa una ilusión nueva. Una apuesta distinta. Un perfil que muchos consideran más creativo y más imprevisible en determinadas situaciones. Y ahí es donde nace el debate. Sin embargo, Rodrigo no sería el único afectado. Existe otro nombre que merece atención. Brahim Díaz. Y personalmente debo decir que siento una enorme admiración por él. Porque cada vez que el equipo ha necesitado soluciones, ha respondido. Cada vez que ha recibido minutos, ha competido. Cada vez que ha tenido una oportunidad, ha intentado aprovecharla. Es el tipo de futbolista que cualquier entrenador quiere tener en su plantilla. Comprometido. Profesional. Preparado. Pero también debemos ser realistas. Brahim ya compite por espacios muy limitados dentro de una plantilla repleta de talento ofensivo. Y la llegada de un jugador del calibre de Olise haría todavía más difícil su situación. Eso no significa que dejaría de ser importante. No significa que desaparecería del proyecto. Pero sí implicaría una competencia todavía más feroz. Y aquí aparece uno de los grandes desafíos del Real Madrid moderno. Gestionar una abundancia de talento que muy pocos clubes en el mundo poseen. Porque tener demasiados jugadores buenos puede ser una bendición. Pero también puede convertirse en un problema si no existe suficiente espacio para todos. Ahora bien, hay otro nombre que algunos aficionados mencionan cuando se habla de Olise. Y ese nombre es Vinicius Jr. Aquí quiero ser muy claro. No creo que una posible llegada de Michael Olise convierta automáticamente a Vinicius en un problema. Ni mucho menos. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. Un jugador decisivo. Un líder competitivo. Un símbolo del presente madridista. Pero sí es cierto que la incorporación de un futbolista tan versátil abriría nuevas posibilidades tácticas. Olise puede aparecer en distintas zonas del frente ofensivo. Puede interpretar varios roles. Puede generar escenarios diferentes dependiendo de las necesidades del partido. Y eso obliga a replantear ciertas estructuras. No porque Vinicius pierda importancia, sino porque el equipo ganaría nuevas alternativas. Y para mí eso es una ventaja enorme. Porque el fútbol moderno castiga la previsibilidad. Los equipos más peligrosos son aquellos capaces de sorprender. Aquellos que pueden cambiar registros. Aquellos que obligan al rival a prepararse para múltiples amenazas. Y si algo aporta Michael Olise es precisamente variedad. Ahora bien, más allá de los nombres concretos, existe una cuestión todavía más importante. ¿Vale realmente una cifra cercana a los 180 millones de euros? Porque si hablamos de Michael Olise, estamos hablando de una operación que podría situarse entre las más caras de la historia del fútbol. Y esa realidad obliga a reflexionar. No desde la emoción. No desde el entusiasmo. Sino desde el análisis. Porque 180 millones representan una cantidad extraordinaria. Una cifra que exige resultados. Una inversión que multiplica la presión. Y sin embargo, cuando observo la evolución del mercado actual, también entiendo por qué algunos clubes están dispuestos a pagar cantidades semejantes por determinados talentos. El fútbol ha cambiado. Los precios han cambiado. La economía del mercado ha cambiado. Y los jugadores diferenciales se han convertido en activos cada vez más escasos. Por eso no me sorprendería que en los próximos años veamos operaciones todavía más impactantes. Pero hay algo que me genera confianza en este caso. La edad. La proyección. El margen de crecimiento. Porque cuando un club realiza una inversión enorme por un jugador que ya ha alcanzado su límite, el riesgo aumenta. En cambio, cuando hablamos de un futbolista que todavía puede evolucionar varios escalones más, el análisis cambia completamente. Y aquí es donde vuelvo a la idea inicial. Michael Olise no parece un jugador terminado. Parece un jugador en plena construcción. Un futbolista que todavía puede desarrollar nuevas facetas. Que todavía puede mejorar estadísticas. Que todavía puede alcanzar una dimensión superior. Y precisamente por eso tantos gigantes europeos siguen observándolo. Por eso tantos aficionados hablan de él. Por eso tantos analistas creen que su futuro puede estar reservado para escenarios todavía más grandes. Madridistas, la sensación que tengo es que estamos ante una de esas historias que pueden acompañarnos durante mucho tiempo. Quizá termine en un simple rumor de mercado. Quizá evolucione hacia algo mucho más serio. Pero una cosa parece evidente.
Michael Olise ya forma parte de las conversaciones que rodean el futuro del Real Madrid. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. Si Florentino Pérez tuviera sobre la mesa una operación de semejante magnitud, ¿la aprobaríais? ¿Creéis que Olise puede convertirse en una futura estrella mundial vestido de blanco? ¿Pensáis que su llegada mejoraría inmediatamente al equipo? Dejad vuestra respuesta aquí abajo porque voy a estar leyendo todos los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, apoyad el vídeo con un buen like, suscribíos al Madridista si todavía no formáis parte de esta familia madridista y activad las notificaciones para no perderos ninguna noticia de última hora. Además, en este momento está apareciendo en vuestra pantalla otro contenido que os recomiendo especialmente porque conecta directamente con el futuro del Real Madrid. Haced clic y seguimos hablando del club más grande de la historia. Un abrazo enorme para todos. ¡Hala Madrid y nada más!